Violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto responsable. En Noticias Telemedellín, hablemos de... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Como cada semana es un placer darles la bienvenida a esta conversación que tenemos de temas de interés, temas particulares y que han estado en la palestra de la opinión pública a través de los días en Medellín, en el área metropolitana, también en el país. Hoy dándoles la bienvenida desde el canal Parque Gabriel García Márquez, aquí en la Comuna 14 de Medellín, hoy muy bien acompañado de Susana Lanchero. Susana, muy buenas noches. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy contenta de acompañarlos nuevamente aquí en Hablemos de. Gracias a ustedes por conectarse con nosotros. Como siempre tenemos un tema de ciudad importante para conocer, por eso vamos a revisar algunos hechos relacionados con nuestro tema para hoy. Reducción histórica. Los homicidios entre enero y junio de este año han disminuido en un 23%. 11 casos por cada 100.000 habitantes. Esta es la cifra más baja en 40 años. Medellín con mejores cifras que el resto del país en reducción de homicidios. Mientras en la capital de Antioquia se registran 11 homicidios por cada 100.000 habitantes, la media de Colombia es de 25 por cada 100.000 habitantes. Reducción en todas las modalidades de hurto. En el primer semestre Medellín registró una disminución en el hurto a personas, a motos, a carros, residencias y comercio. También bajó el delito de la extorsión. Resultados importantes. En el primer semestre aumentaron las capturas en Medellín en un 15%. Ya van más de 1.000 detenciones en comparación a 2023. Bienvenidos a Hablemos de. Nuestro tema para hoy, la reducción de delitos en Medellín. En Noticias Telemedellín, hablemos de... Y cómo no indicarles que este es un espacio también de participación ciudadana y que a través de nuestras líneas telefónicas, de nuestras plataformas virtuales, usted también puede participar, preguntarle a los invitados que tendremos en los próximos 60 minutos de programa. Hoy, como ven, estaremos hablando entonces de la seguridad en la ciudad de Medellín, en la capital de Antioquia, y ese balance que ha sido presentado por las autoridades en la última semana. Recuerden que ustedes pueden conectarse con nosotros a través de la línea telefónica 604-268-6033 y a través de nuestras plataformas en X, @Telemedellín, y también en Instagram, @Telemedellín. Susana. Andrés, y como siempre comenzamos con la opinión de la gente, hablando con ustedes. Esta vez salimos a las calles a preguntarles qué piensan ustedes de esa reducción de homicidios en Medellín durante los últimos 6 meses. Esto nos dijeron. Ahora hay como un poquito de más seguridad. Eso es gracias a Dios y a la Virgen María Santísima, primero que todo, y al nuevo alcalde que tenemos, que es una belleza y lo quiero mucho, Federico Gutiérrez. Pues realmente denota que venimos en un progreso como en la seguridad, y es maravilloso porque eso nos da tranquilidad a nosotros los medellinenses. Pues de verdad a mí no me parece, porque uno sale a la calle y está expuesto. De pronto porque hay un poquito más de vigilancia, un poco más de agentes públicos, y en realidad la sociedad se está como concientizando de que hay que mejorar. En Noticias Telemedellín, hablemos de... Esa es la opinión de las personas, pero conozcamos la opinión de los expertos y las personas o los funcionarios que están al frente de la seguridad en la ciudad de Medellín. Por eso es momento para darle la bienvenida a nuestro primer invitado de la noche. Se trata de Manuel Villa, secretario de Seguridad de la ciudad de Medellín. Secretario, muy buenas noches, bienvenido, hablemos de... Buenas noches para ustedes, para todos los televidentes, y gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo se logra esta disminución, este impacto en justamente los delitos de alto impacto que tiene el país y la ciudad? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que reconocer es que desde que llegamos a la administración, de la mano de los organismos de seguridad y por la misma instrucción del alcalde Federico Gutiérrez, lo que quisimos hacer era implementar una nueva dinámica operativa. Fue así como desde la primera semana de enero empezamos a tener mayor presencia institucional en los territorios
un trabajo articulado con los organismos de seguridad y por sobre todo una dinámica a la ofensiva. No tendríamos que esperar a reaccionar ante las eventualidades que se venían presentando, perdón, sino que con esa nueva dinámica, con esa nueva estrategia a la ofensiva y con ese nuevo trabajo en equipo articulado, pues estábamos seguros que íbamos a tener buenos resultados. Y eso es lo que se viene presentando en este primer semestre, en estos primeros 6 meses, y por eso es que venimos resaltando que tenemos casi en todos los indicadores de los delitos de alto impacto una importante reducción. Secretario, cuando hablamos de esos delitos de alto impacto, ¿a cuáles nos referimos? ¿Cuáles han sido esos principales delitos que hoy tienen una reducción importante en las cifras de Medellín? Importante resaltar la reducción en materia de homicidio. Se trata de la vida de las personas, el bien más importante, más sagrado. Y si bien nosotros recibimos una ciudad que venía con una reducción importante en materia de homicidios, no solamente hemos mantenido esa reducción, sino que la hemos incrementado en lo que va corrido el año. En los primeros 6 meses frente a los primeros 6 meses del año anterior tenemos una reducción del 23% en materia de homicidios. Eso implica 41 homicidios menos que el año anterior. En lo que tiene que ver con el hurto a personas, una reducción del 24%. Pero en lo que tiene que ver con el atraco puntualmente, que es el hurto violento, el que más afecta la sensación de seguridad del ciudadano, tenemos una reducción del menos 35% en los primeros 6 meses del año. En lo que tiene que ver con el hurto a motocicletas, tenemos una reducción del menos 13%. En el hurto a residencias, una reducción del menos 16%. En el hurto a establecimientos comerciales, una reducción del menos 46%. En el secuestro, una reducción del menos 56%, y en la extorsión, si bien somos conscientes de que hay un alto subregistro, en lo que tiene que ver con denuncias, hay una reducción del menos 22%. Y no solamente hay buenos resultados en la reducción de los indicadores, sino que también hay resultados importantes por celebrar en materia de operatividad. Y es así como se vienen incrementando no solamente los operativos, la presencia institucional de la fuerza pública en los territorios, en las comunas de la ciudad, sino que esto nos ha permitido tener mayores capturas. Es así como solamente, por ejemplo, en el total de capturas tenemos un incremento de más 14% frente al año inmediatamente anterior. Frente a capturas, por ejemplo, con delitos que nosotros venimos visualizando o visibilizando, como la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, tenemos un aumento del 171% más de capturas. Entonces, mayor operatividad, más resultados producto de esta operatividad, y esto nos está permitiendo tener mejores indicadores en materia de reducción de delitos. Bueno, secretario, lo voy a invitar a que recibamos a nuestro primer invitado, la primera llamada, Francisco Cadavid, quien llama desde La Floresta. Don Francisco, muy buenas noches, bienvenido a esta conversación. Está el secretario de Seguridad, Manuel Villa, para que atienda también sus inquietudes. Aló. Don Francisco, lo escuchamos. Buenas noches. Tengo 2 preguntas. La primera es para el señor de Seguridad. Usted dice que han bajado los índices, pero yo la verdad vemos que las bandas continúan haciendo de las suyas en los barrios. Ustedes han incrementado la cuestión de policía. Si han incrementado la cantidad de policías o seguimos en el mismo tema con la escasez de policías. Y después de que me conteste esto, quisiera hacerle una pregunta a Andrés Noreña. Claro que sí, señor don Manuel, secretario. Francisco, muchas gracias por la pregunta. La realidad es que el número de policías no depende de la ciudad, depende de una decisión de orden nacional, y a hoy tenemos la misma cantidad de policías aproximadamente con la que recibimos la ciudad. Sin embargo, lo que venimos tratando de hacer es un trabajo mucho más eficiente. Con la misma cantidad de policías, ¿cómo podemos, desde un trabajo articulado, no solamente con policías, sino con fiscalía, con el ejército, con quien también venimos teniendo un trabajo importante en los territorios de la ciudad, y con todo el componente de las distintas secretarías de la alcaldía,
pues tener ese trabajo articulado que nos permita tener eficiencia a la hora de programar y planear las intervenciones territoriales. Somos conscientes y somos los primeros en decir que estos resultados positivos no son suficientes. Nosotros miramos siempre el vaso medio vacío y sabemos que los indicadores aceptables tienen que ser cero homicidios, 0 hurtos, y eso es a lo que nosotros nos tenemos que concentrar. Si bien vienen bajando estos indicadores, no podemos quedarnos tranquilos y sentirnos satisfechos. Por el contrario, tenemos que trabajar cada vez más intensamente para seguir dándole duro a estas estructuras y que realmente quienes tengan miedo sean los criminales y que quienes se puedan sentir realmente tranquilos sean los ciudadanos. Por eso nuestra lucha, como lo ha dicho el alcalde Federico Gutiérrez, contra las estructuras criminales se mantiene y cada vez va a ser más intensa. Don Francisco, lo escuchamos. Tenía una segunda inquietud, ¿no? Bueno, las últimas 2 preguntas. ¿Qué van a hacer ustedes con el Bronx? Porque eso recogen cada 8 días y a los 8 días vuelve y surge el mismo problema. El Bronx, nosotros lo intervenimos cada semana, 1 o 2 veces a la semana. Incluso hay una orden judicial que obliga a la administración a tener esta intervención. Lo que hacemos nosotros allí es intervenir no solamente con la fuerza pública, sino en articulación con otras dependencias sociales para llevar la oferta social a estas personas. ¿Qué garantizamos? Que allí no haya delitos, que allí haya, entre las realidades difíciles que se presentan, haya una cierta garantía de un orden, y somos conscientes de que estas personas vuelven, de que la problemática se mantiene, y esta acción tiene como propósito es garantizar un control permanente en ese territorio. Somos conscientes y sabemos que esa no es la solución de fondo. La solución de fondo alrededor del problema de la habitabilidad de calle tiene que ser un tema mucho más estructural, que frente a este tema que encontramos realmente desbordado en la ciudad, venimos trabajando con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Inclusión Social, para construir ya unas propuestas mucho más estructurales, mucho más de fondo. Don Francisco, muchísimas gracias por su participación. Seguimos hablando entonces de ese balance de seguridad, secretario de Seguridad. Hablemos más a fondo del tema de los homicidios, porque incluso hay una buena cifra en cuanto a los días consecutivos que se han logrado establecer durante todo este semestre sin homicidios en la ciudad de Medellín. Sí, en lo que va corrido del año llevamos 85 días sin homicidio. Claro, no son consecutivos, sí, sino en todos los días que llevamos corridos en este primer semestre son 85 días sin homicidio, 14 días más que lo que iba el año inmediatamente anterior. Esto es un esfuerzo importante, insisto, no es suficiente, la única cifra tolerable en materia de homicidios debería ser 0, se trata de la vida, insisto, del bien más sagrado y al que nos debemos nosotros el día entero para proteger la vida y la integridad de cada una de las personas, pero comparando de lo que venimos, de lo que le ha tocado vivir a Medellín, creo que son avances importantes. En esa tónica seguiremos tratando de que cada vez sean menos los homicidios que se dan en la ciudad. Homicidios producto de estructuras criminales, de ajuste de cuentas, y homicidios también producto de intolerancia, producto de la violencia intrafamiliar, donde tenemos que ser claros también como sociedad, y nos queda todavía mucho por hacer, mucho por aprender, mucho por repensarnos y por reflexionar. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Que muchas veces estamos resolviendo los problemas a punta de violencia que está terminando en el homicidio de un familiar, de un vecino, de un amigo. Todavía tenemos muchos retos, no es suficiente bajar los indicadores, es suficiente o es necesario mejor plantearnos estrategias también que nos permitan convencernos de que vamos avanzando como sociedad con ética, con cultura y con legalidad. Secretario, usted lo mencionaba, ¿por qué resolvemos los problemas con violencia, muchas veces terminando en homicidios, muchos casos de intolerancia? Por eso, secretario, vamos a revisar juntos algunas cifras importantes del histórico y de la reducción de homicidios también en el último semestre con nuestro periodista Juan Guillermo San Martín. Juan Guillermo, buenas noches. ¿Qué tal, Susana, televidentes? Muy buenas noches. En efecto, uno de los delitos que más impacto causa en la ciudad de Medellín y en general en todo el mundo tiene que ver con los homicidios. Veamos entonces esa reducción histórica y un corte bastante interesante, comparativo,
entre este año 2024 y entre el año 1991. Veamos entonces esa reducción de delitos de Medellín, comenzando entonces con los homicidios. En este año 2024 tenemos que se han reportado, según cifras de la Alcaldía de Medellín, 11 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto quiere decir que hay una reducción entre enero y junio de este año, una reducción del 23%. Esto significa que son 39 casos menos, en este caso, en comparación con el año 2023. Veamos entonces ese año que yo les mencionaba, un punto de inflexión en la historia de Medellín, 1991. En este año se reportaron más de 6.000 asesinatos y Medellín obtuvo el lamentable título de la ciudad más violenta en el mundo. En ese año ocurrían en promedio 381 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Si comparamos, en el siguiente gráfico lo vamos a ver, hay una reducción bastante importante, lo que quiere decir que tenemos la tasa de homicidios actualmente más baja en 40 años, un motivo por supuesto que es bastante esperanzador para la ciudad de Medellín, que tuvo una historia difícil, pero como lo decía el secretario, todavía falta. En este caso también tenemos mejores cifras que a nivel nacional. La tasa de homicidios actual de país es de 25,7 por cada 100.000 habitantes y recordemos la de Medellín actualmente es de 11 homicidios por cada 100.000 habitantes, una diferencia bastante holgada. También tenemos una reducción en las incautaciones de armas, un incremento en las incautaciones de armas, que es una de las principales causantes precisamente de los homicidios con arma de fuego. Este año se han incautado 414 armas de fuego, lo que significa un incremento del 63%, Andrés. Juan Guillermo, muchísimas gracias por la información. Continuamos aquí con el secretario de Seguridad, Manuel Villa, para que nos cuente entonces sobre estas cifras importantes de reducción de delitos de alto impacto en este primer semestre del año. Secretario, bueno, cuéntenos cómo se están articulando ustedes con la Policía Metropolitana y cómo tratan esas estrategias pues a nivel del Valle de Aburrá con los otros municipios de la subregión. Bueno, es importante saber que lo que estamos enfrentando en la ciudad de Medellín es crimen organizado. Y si nosotros queremos combatir al crimen organizado, lo primero que tenemos que entender es que como Estado y como sociedad nos tenemos que organizar, y eso implica trabajar en equipo. Aquí por eso nosotros desde que llegamos invitamos a la mesa a la Policía Nacional, al Ejército, a la Fiscalía, a otras entidades como Migración Colombia, el mismo ICBF y otras entidades con las que venimos haciendo equipo, trabajando en equipo, en donde cada quien tiene sus competencias, cada quien tiene sus conocimientos, sus responsabilidades, pero juntos, de manera estratégica, somos mucho más potentes, mucho más contundentes. He sabido que solo se llega más rápido, pero juntos se llega más lejos, y esa es nuestra estrategia, es el verdadero valor agregado que nosotros le podemos dar a una estrategia, un Estado organizado para luchar a un crimen que también es organizado. Y el crimen no tiene fronteras, por lo tanto nosotros tampoco podemos tener fronteras, y es así como el que roba en Medellín luego pasa a otro municipio, o hay veces hace un delito en un municipio y posteriormente lo comete en otro municipio. Por eso es tan importante no solamente con los organismos de seguridad, sino con las mismas alcaldías, y es así como de la mano y en articulación con el área metropolitana, con las secretarías de gobierno o secretarías de seguridad de los otros municipios, venimos haciendo un importante trabajo de articulación, y esa articulación por sobre todo estamos apuntándolo a que sea una articulación tecnológica, porque el área metropolitana se tiene que seguir blindando desde el punto de vista de la tecnología, con cámaras LPR, con tecnología que nos permita hacer seguimiento a estas estructuras criminales, a los bandidos cuando se mueven por las calles y cuando van de un municipio a otro, y es así como ya venimos dando resultados importantes donde se presentan hechos en un municipio, pero los capturados son en otro municipio. Entonces ese trabajo en equipo yo creo que se está haciendo bien, y nos está permitiendo tener importantes resultados. Secretario, ¿ustedes cómo han focalizado los sectores? Eso hablando de la operatividad que usted ahorita también la mencionaba, se ha aumentado en estos primeros 6 meses del año, ya séptimo mes del año. ¿Cómo han focalizado esos sectores donde tienen que tener más operatividad, más presencia, más operativos, que valga la redundancia? Bueno, para responder a la pregunta yo creo que es importante plantear la estrategia desde un principio. Cuando nos sentamos en ese trabajo articulado con los organismos de seguridad, lo primero que decimos, ¿cuáles son los objetivos o los propósitos comunes o superiores? Es decir, ¿qué vamos a perseguir de la mano? ¿Qué vamos a hacer de manera articulada que sea un objetivo común? Para que no sea cada entidad buscando sus propios
objetivos. Y entonces planteamos lo siguiente, son 5 los delitos priorizados en Medellín: el homicidio, el hurto, especialmente lo que tiene que ver el atraco, el hurto violento, la extorsión, el tráfico de estupefacientes y la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes y la trata de personas. Pero esto obviamente con un eje transversal y es una lucha frontal contra las estructuras criminales. Frente a cada uno de estos 5 o 6 fenómenos tenemos un diagnóstico, un análisis, un inventario criminal que nos permite tener claro cuáles son las estructuras que se dedican a cada uno de esos fenómenos, que nos permite tener claro dónde están o dónde tienen asiento estas estructuras y cuál es la dinámica operativa de cada uno de estos fenómenos. Y es así entonces como nosotros planeamos nuestros operativos, a quién perseguimos, dónde lo perseguimos, qué fenómenos prevenimos, qué fenómenos disuadimos, y esto nos permite entonces tener una operatividad no solamente más eficiente, sino diferencial. En algunas zonas nos concentramos en homicidios, en algunas zonas nos concentramos en extorsión, en algunas zonas nos concentramos en el tema de atraco y hurto, y es así como nos viene dando resultado. Permanente operatividad, permanente presencia de la policía, del ejército y de nosotros en las calles, a la ofensiva directamente, y una lucha frontal contra la estructura criminal. Secretario, bueno, cuéntenos cuáles son los objetivos entonces para este segundo semestre del año, qué se espera para final de año en reducción también de homicidios y esas estrategias en materia de seguridad. ¿Qué viene para Medellín? Bueno, el objetivo principal es seguir manteniendo la tendencia a la baja de los diferentes indicadores de los delitos de alto impacto, seguir manteniendo una presencia estructural, presencia contundente de los organismos de seguridad en las calles de la ciudad, una lucha frontal contra las estructuras criminales. No vamos a descansar y no los vamos a dejar descansar. Nuestra lucha frontal contra los criminales es directa, es permanente, es 24 horas, los 7 días de la semana. El Estado no tiene por qué descansar y los criminales tienen que tenerla clara que con nosotros no van a descansar. Y además vendrán también otros anuncios que más adelante seguramente será el alcalde quien los haga, con unas nuevas operaciones, con unas nuevas inversiones que haremos en materia de seguridad, con fortalecimiento de las capacidades, de las infraestructuras, para que la ciudad cuente cada vez con más herramientas, para que los organismos de seguridad se sientan acompañados por nosotros, y este trabajo que ya venimos haciendo de manera eficiente en equipo, pues pueda darnos más y mejores resultados. Manuel, una última pregunta. Usted ahorita mencionaba el componente tecnológico. ¿Va a haber más inversión en ese componente tecnológico, en más cámaras, en más videovigilancia? ¿O ustedes qué más se imaginan en esa estrategia articulada de seguridad en cuanto a los componentes tecnológicos que pueda integrar a la ciudad? Vienen más cámaras para la ciudad, vienen más software de inteligencia artificial, vienen más apuestas novedosas en materia tecnológica, y todo esto enmarcado en una estrategia que ha anunciado el alcalde, y es que queremos que Medellín sea realmente una ciudad inteligente en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Y eso tendrá un objetivo, una propuesta central que, insisto, más adelante, quizás en los próximos meses, sea el mismo alcalde quien haga este anuncio. Secretario, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Hablemos de. No, a ustedes muchas gracias, a los televidentes, y siempre será un gusto y un honor para mí estar aquí acompañándolos. Bueno, es momento de hacer una breve pausa, pero ya regresamos. Nuestro tema de hoy, la reducción de delitos.
ha disminuido la tasa en casi todos los delitos de alto impacto, cosa que no pasaba en el cuatrienio pasado, y eso sí hay que decirlo con mucha claridad, donde muchos de esos delitos impactaban sobre todo a los habitantes de las 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad de Medellín. Ese no es el panorama el día de hoy y por eso invitamos a las autoridades a que estén hablando de ese positivo balance de seguridad que ha sido presentado en este primer semestre del 2024. Momento para nuestro segundo invitado de la noche, el coronel Eddie Sánchez, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Coronel, muy buenas noches y gracias por acompañar esta conversación. Andrés, buenas noches. Bueno, ¿cómo cambia ese panorama, coronel? ¿Cómo cambia el panorama de lo que fueron esos 4 años de la administración pasada a estos 6 primeros meses de esta administración donde se logran buenas cifras, donde se logra reducción en todos los delitos de alto impacto? Sí, Andrés, y para toda la teleaudiencia de esta noche, queremos dar, como lo dijo anteriormente nuestro secretario de Seguridad, unas importantes cifras en reducción, lo que nos permiten estar a la vanguardia de tener una ciudad tranquila y confiable. Y desde luego que ha sido una articulación con la administración municipal, con los entes territoriales, con las personas que tenemos en la calle, que nos colaboran con información, que brindan información oportuna y el despliegue que venimos haciendo de todo el servicio de policía en las distintas comunas de la ciudad. ¿Se han sentido más apoyados en esta administración? Sí, desde luego que con ese trabajo articulado, con esas tareas que nos hemos puesto en materia de seguridad, en materia de estrategia, hemos logrado estos importantes objetivos. Subcomandante, cuéntenos un poco sobre ese despliegue policial que ustedes están haciendo, los operativos y en qué zonas los están focalizando. La Policía Nacional este año, con el nuevo modelo del servicio focalizado, diferencial y flexible en los territorios, hemos podido, como le decía anteriormente, gestionar el servicio estratégicamente en los territorios, en las jurisdicciones, con la data, con la información que tenemos a diario. Y esto ha permitido que estas estrategias de este nuevo modelo, de este nuevo servicio, nos salimos de los cuadrantes tradicionales, llegamos a horarios específicos en donde se comete el delito. Igualmente cambiamos los horarios de nuestro servicio, que a veces teníamos unos servicios desde las 7 de la mañana, los cambiamos de acuerdo a los fenómenos delincuenciales que se presentan, y eso es lo que nos lleva a estas importantes cifras. Bueno, además del homicidio, uno de los delitos que más impacta a la sociedad son los hurtos. Hablaba ahorita el secretario de Seguridad sobre esa reducción importante en el hurto a personas, pero hay uno específico que llama mucho la atención y que había llamado mucho la atención de la opinión pública por todo lo que ha pasado a través de las redes sociales, y es que cada vez son los videos que aparecen de hurtos en establecimientos comerciales, por ejemplo, en los restaurantes a donde llegaban esos ladrones y robaban a los comensales. ¿Cómo logró mejorarse la estadística, por ejemplo, en ese hurto a comercios? Definitivamente esa interacción con los propietarios, los gerentes de los diferentes establecimientos comerciales y esa estrategia con las unidades de vigilancia en el sector nos ha permitido una comunicación más fluida con vigilantes, con las personas que de una u otra forma están en los alrededores de estos establecimientos. Hemos generado unos temas de frentes de seguridad especiales con ellos, donde tenemos un código CUR, donde tenemos una serie de medios para que puedan llamar efectivamente a la policía de vigilancia en el sector, y esa comunicación constante es la que definitivamente sí o sí nos ayuda a mejorar cada vez más en este servicio. Subcomandante, hablemos un poco más de eso, de la colaboración de la ciudadanía, el papel que tiene la ciudadanía en denunciar los delitos, en llamar a tiempo a las autoridades pues para que ustedes puedan atacar esas problemáticas. Aquí es importante indicar que la ciudadanía viene colaborando más, viene apoyando más con información efectiva, eficiente y sobre todo oportuna. Los canales de información están abiertos en nuestras redes sociales, en el número único de emergencias 123. Las redes sociales, como le digo, juegan un papel importante en donde rápidamente nos informan alguna situación especial y estamos prestos a recibir toda esta información. Coronel, estábamos hablando de los hurtos. ¿Qué le parece si lo invito a que veamos las cifras, las estadísticas que nos tiene nuestro periodista Juan Guillermo San Martín en el video wall de Noticias Telemedellín?
justo sobre esta problemática que ha tenido, pues digamos, toda esa trascendencia a través de los años y que, como lo decía hace unos minutos, pues había afectado mucho en el cuatrienio anterior a los ciudadanos de Medellín. Juan Guillermo, buenas noches. Usted tiene ahí las estadísticas y las cifras. Sí, señor. Precisamente explicamos y ampliamos esta información que nos compartió la Alcaldía de Medellín en conjunto con nuestra Policía Metropolitana sobre la reducción de hurtos en la ciudad de Medellín, porque bajaron prácticamente todos los indicadores de hurtos que tenemos. Vamos a ver entonces estas estadísticas que nos comparten las autoridades. Primero miremos quizás los hurtos que más impactan y que más sensación de inseguridad generan, que son los hurtos a personas. La reducción solamente en el mes de junio es del 49%. Seguimos con los hurtos a los vehículos, a carros, han disminuido en un 30%. Hurtos a motos han disminuido en un 59%. Los hurtos a residencias tuvieron una reducción del 46%. Y esta es una cifra muy importante porque la reducción de hurto a comercio fue del 92%. Veamos, sin embargo, otras estadísticas que también nos comparten las autoridades. Tienen que ver precisamente con otros delitos de alto impacto que también han venido a la baja durante este primer semestre. La extorsión reportó una reducción del 53%, uno de los delitos que también más impacta. Las lesiones personales, que está ligado a la intolerancia, a las riñas, a esas diferentes rencillas de la cotidianidad, tuvo una reducción del 38%. Y también la violencia intrafamiliar, que es uno de los delitos que según la Fiscalía más ha incrementado en los últimos 4 años, pues tuvo una reducción, en este caso del 25%. Vamos a ver también otro tipo de delitos que han también tenido una reducción. En este caso, operatividad, capturas de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Este año se han incrementado las capturas en un 15%. También de esas capturas, si las empezamos a desglosar, vemos que las capturas por homicidio se han incrementado en un 13%. Las capturas por extorsión han incrementado en un 25%. Y finalmente, las capturas por delitos sexuales han incrementado en un 17%. Esto quiere decir que a lo sumo hay un total de 1.216 capturas más que en el año 2023, lo que habla de un incremento de la operatividad de las autoridades. Juan Guillermo, muchísimas gracias por esas cifras. Estamos con el subcomandante de la Policía Metropolitana. Subcomandante, cuéntenos cuáles son esos puntos más críticos de Medellín, a dónde están llegando ustedes con esos megaoperativos y cómo los identifican, cómo hacen ustedes para saber en dónde es más necesaria su presencia. Tenemos tradicionalmente algunas comunas, localidades de Medellín, donde definitivamente focalizamos esfuerzos para este tipo de megaoperativos como Candelaria, Castilla, Robledo, San Javier, Aranjuez, en donde tradicionalmente, y por temas de delito, por temas geográficos de esta misma jurisdicción que facilitan algunas situaciones de estas, ahí estamos enfocando todas nuestras capacidades, todos los esfuerzos, en compañía de todas las autoridades, las secretarías de gobierno que nos están ayudando, que definitivamente están colaborando para hacer integral estas intervenciones. Subcomandante, Noticias Telemedellín los hemos acompañado incluso en algunos mega operativos que ustedes están haciendo por las noches. En estos días estuvimos con ustedes en Caribe, vimos que especialmente se enfocan en la protección a los menores, también están haciendo mucho control en el tema de convivencia ciudadana, ruido, mal parqueo. Cuéntenos sobre estas estrategias porque pudimos conocer que lo están haciendo casi a diario en diferentes sectores de Medellín. Desde luego, y como te decía, integralmente estamos haciendo un trabajo focalizado en estos territorios. Integralmente estamos, como tú lo mencionas, atacando las estructuras que primero están en el sector, el tráfico local de estupefacientes, el comercio o el tráfico que realizan de autopartes, que también interfiere en temas violentos, la protección y el cuidado a niñas, niños, adolescentes en los horarios de los distintos establecimientos comerciales, pero también vamos con un servicio social, un servicio de apoyo a las familias que de una u otra forma intervienen o están en riesgo con la intolerancia social que definitivamente nos está causando muertes violentas en la ciudad. Coronel, había una cifra que nos entregaba ahí Juan Guillermo, 1.216 capturas más que en el 2023, pero eso se lo sumo
el aumento del 161% de capturas de personas que tienen que ver con delitos con explotación sexual de menores, explotación sexual infantil. ¿Cómo cambió el panorama este año en cuanto a operatividad para ustedes para combatir la explotación sexual infantil en la ciudad de Medellín? Definitivamente para nosotros es una prioridad la protección a los niños, niñas y adolescentes. Es importante que también la ciudadanía sepa, entienda y efectivamente nos brinde información cuando se presente algún tipo de caso de estos, porque es una prioridad para nosotros como institución, para el país, poder dar cifras o poder atacar estas organizaciones que se valen de estos niños en toda la ciudad. ¿Reciben muchas llamadas? ¿Cómo ha sido esa operatividad? Es decir, ustedes, ¿qué inteligencia tienen que hacer para capturar a todas estas personas que están detrás de esa red o esas redes de explotación sexual infantil o de prostitución? Nuestras campañas y nuestra estrategia para llegar a que las personas denuncien, para con los gerentes, para con los administradores de hoteles, de hostales, de sitios abiertos al público que detecten estas anomalías. Nuestra comunicación, como lo dije anteriormente, ha fluido más, la gente está denunciando más, que es algo que definitivamente nos ayuda para, desde luego, iniciar un proceso judicial, pero definitivamente los medios de comunicación juegan un papel importante en esta información. Desde luego que no es un secreto los sitios priorizados en la ciudad, como el Parque Lleras, Provenza, la 70, en donde por las mismas condiciones de la rumba, de la hora nocturna, de lo que todo se presenta alrededor de esto, facilita de una u otra forma este tema. ¿Por qué aumentó tanto? ¿No había capturas antes en cuanto a eso? Es que es un 161% de aumento. ¿O no había quizás la misma vigilancia? Como le decía, se convirtió en una prioridad y a partir de que se presenta la denuncia podemos actuar de manera más efectiva. Entonces, cuando se presenta un hecho, hay denuncia o hay una flagrancia, estas capturas son las que suman en este año y, como le decía, es una prioridad para nosotros atacar este delito. Bueno, subcomandante, nosotros siempre estamos en contacto también con la gente, estuvimos hablando con los ciudadanos y les preguntamos si opina, se sienten más seguros durante estos primeros 6 meses del año y qué piensa que le faltan a las autoridades. Estas fueron sus respuestas. Yo pienso que si hace falta más, como digo yo, más policía, más vigilancia. Le hace falta más energía a las autoridades. Me parece que le hace falta más acción a las autoridades. La verdad que la gente hace lo que sea, la llevan a una estación y los dejan libres. No, la autoridad, porque la verdad es que las autoridades están muy amarrados. El gobierno amarra mucho la seguridad. Puede que falte algo, pero sí ha estado más seguro que anteriormente. Yo creo que sí, me hace falta algo. Por lo menos porque cogen un delincuente y eso al momentico lo sueltan. Sinceramente, hace falta como más honestidad para que puedan brindar más seguridad al país. En Noticias Telemedellín, hablemos de... Bueno, coronel, ¿qué responderle a la gente ahí en eso que les estaban diciendo ustedes? Varios aspectos ahí a tener en cuenta, ¿no? Desde luego, la demanda de efectivos en las calles es latente. La ciudadanía día a día, nuestros ciudadanos aquejan de mucha presencia policial, pero quiero decirles que todos nuestros policías están volcados en la calle, están volcados en los territorios y tenemos una ayuda muy importante que son nuestras cámaras de seguridad de la ciudad que facilitan que tengamos control, que tengamos vigilancia sobre estos sectores. Por eso de pronto en algunos momentos no se ve el policía en el punto, pero tenemos desde una parte remota cómo controlar y cómo vigilar esos puntos. Coronel, bueno, ahí veíamos con las cifras que hemos revisado antes, pues que efectivamente ha habido una reducción en los delitos de alto impacto, pero la percepción ciudadana es diferente. ¿Cómo mejorar esa percepción de seguridad en la ciudad? Desde luego, a veces las cifras son muy duras, son muy rectas, muy paralelas con lo que se presenta en realidad. Los medios
los videos, la situación mediática de ver un atraco, de ver un hurto, pues genera una sensación, desde luego. Pero ¿qué es importante acá? Las cifras que nosotros mostramos, porque es la denuncia la que nos permite tener esa data, tener esa información, y que definitivamente gracias a ustedes y a lo que se viene haciendo es mostrarle a la ciudadanía, mostrarle a la gente que verdaderamente se está trabajando en pro de bajar todos estos índices. Uno de esos ciudadanos desnudaba uno de los principales problemas que tienen ustedes, y es el hacinamiento que hay en los calabozos, digámoslo así, operatividad que ustedes tienen capturándolos, los llevan a los calabozos, pero muchas veces salen de ahí. Eso hay que aclararlo, no tiene nada que ver con la operatividad de ustedes como autoridad, ¿no? Como policía. En este momento se presenta un hacinamiento en nuestras estaciones de policía debido, como usted mismo lo dice, a toda esta operatividad, todas estas capturas que hacemos a diario. En algunos casos no depende de nosotros como institución la salida de estas personas, obedece a un proceso que se lleva y pues... Proceso judicial. Sí, señor, ahí estamos. Coronel, bueno, no dejemos por fuera tampoco a las mujeres, hablemos de la reducción en el tema de feminicidios. Hoy veíamos cómo muere una mujer atacada en el Picacho por la que era su pareja sentimental, que en ese momento está fugado. Hablemos de qué se está haciendo para proteger a las mujeres en la ciudad. Retomo este tipo de hechos con lo que nosotros conocemos como la intolerancia social, la violencia intrafamiliar que está en unos altos índices en la ciudad. La estrategia de nosotros como policía, con nuestra patrulla púrpura, que viene conociendo este tipo de casos, que estamos preventivamente en las localidades invitando a las mujeres, invitando a los niños, niñas, a los adolescentes a que se acerquen a informar, a poner en conocimiento de nosotros como autoridad todos estos hechos que se vienen presentando. Todas estas campañas están dirigidas a que podamos tener un efectivo trabajo, pero necesitamos que nos brinden la información necesaria para poder seguir implementando la estrategia. Parte de la reducción de esto obedece a eso, a que estamos en territorio, a que estamos informando, a que estamos diciendo qué estamos haciendo cuando una mujer, una niña es violentada o un niño es violentado, las acciones que tomamos y la ruta que se debe seguir para llegar a esclarecer este tipo de situaciones. Hay otro delito, la extorsión, ¿no? Registra disminución, pero ustedes son claros en que podría haber un subregistro también, ¿no? Desde luego, casi en todos los delitos se puede presentar, pero es porque la gente en algunas oportunidades no denuncia oportunamente o por algunos temores no denuncia, pero con estas campañas de yo no pago, yo denuncio, la presencia que estamos haciendo más focalizada en algunos sectores que ya tenemos determinados en la ciudad, nos permite que las personas confíen y de manera oportuna hagan esta denuncia. ¿Ustedes están haciendo más vigilancia en los barrios? Es decir, la extorsión, la denominada vacuna por muchos, afecta al comercio de los barrios, pero también afecta el transporte público. ¿Ustedes están haciendo más vigilancia en algunos sectores puntuales? ¿Cómo están trabajando para que ese delito también se reduzca? Nuestro componente del Grupo Gaula, con la experiencia que tiene, con el trabajo de muchos años, te decía que viene focalizando algunos puntos de la ciudad, empresas del transporte, el sector comercial de distintas partes de la ciudad, y ha generado esa sinergia de trabajo, esa sinergia de comunicación que definitivamente nos ha servido. Hemos sacado de algunos lugares, de algunos territorios, estas organizaciones que año a año, mes a mes vienen haciendo lo que has denominado el cobro de esas exacciones, pero el llamado es nuevamente a la ciudadanía que siga confiando, siga llamando al 123, que nuestro Gaula va a estar en los territorios, va a estar investigando y seguimos trabajando en esto. Ahí está, la denuncia es fundamental en estos casos. Coronel Edi Sánchez, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por esta invitación, y quiero hacer un llamado especial a la ciudadanía para que el próximo domingo, con la final
que tenemos de nuestra selección Colombia, lo hagamos de una manera ordenada, de una manera pacífica, con tolerancia, el respeto hacia las personas, es importante para que termine una jornada, desde luego, con el triunfo de nuestro país. Ojalá podamos celebrar, pero que lo hagamos en paz, Susana, por favor. Claro que sí, no llegar a casos de riñas, intolerancia, homicidios. Coronel, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Andrés, gracias por estar aquí con nosotros también en Hablemos de, y gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Por supuesto, los esperamos el próximo jueves con otro tema importante de ciudad. Una feliz noche. Chao, chao.